la pueden ver. Sí, gracias. Sí. Bien, bueno, el tema que me tocó el día de hoy pues es insuficiencia renal y sus tipos. Antes de iniciar con el tema principal, pues me gustaría hablar un poco de anatomía. Creo que es importante que podamos identificar algunas cuestiones importantes con referente a la anatomía para poder explicar de manera un poco más detallada las insuficiencias renales. Bien, en el transcurso de la presentación, si tienen alguna pregunta o alguna duda, no duden por favor en interrumpirme y les podré resolver la duda. ¿De acuerdo? Yo espero que puedan ayudarme a algunas preguntas que les tengo, o si las quieren escribir en el chat, también estaría fabuloso. ¿De acuerdo? Bueno, Sí, vamos a empezar. Estructura externa del riñón. Es importante que identifiquemos algunas cuestiones con referente a la forma, al tamaño, la anchura, al peso, incluso el riñón, para poder determinar si el riñón tiene algún problema o algún trastorno. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la forma, el largo, el peso o el ancho del riñón? ¿No? Bueno, en la foto están viendo un riñón de una paciente trasplantada del Instituto Nacional de Cardiología. Y bueno, el largo, hay literaturas que dicen que va entre los 10 y los 12 centímetros. A mí me gusta decir que pesa aproximadamente 12 centímetros. Tiene una forma de frijol. Digo frijol porque son los que conozco y es la mejor referencia. Incluso una haba. Tiene un peso promedio de entre 150 y 200 gramos. Y por supuesto tiene un ancho de 6 centímetros. Una mejor referencia para poder identificarlos, el tamaño y la forma del riñón, pues es un jabón de pasta, el jabón que todos los días ocupamos para bañarnos, es excelente referencia. Eso con referente a la estructura externa. En cuanto a la estructura interna de los riñones, bueno, pues hay tres cuestiones importantes dentro de la estructura interna. Primero, pues es la médula renal. En la médula renal está subdividida, digamos, en dos, que son las pirámides de Malpighi y los cálices renales, ¿no? Hay diferentes tipos de cálices renales, pero el primero son cálices mayores. Voy a poner un marcador. Estas son las pirámides de Malpighi. En las literaturas dicen que en promedio tenemos entre 10 y 12 pirámides. Y cálices. Los cálices son estos pequeños cucuruchitos que tenemos aquí, que son los que van a recibir la orina y van a llegar aquí justo a la pelvis renal. La pelvis renal no es más que un saco que va a recibir toda la orina. Y la tercera parte, pues, es la corteza renal. La corteza renal es toda la parte superior del riñón que baja. Y ahí tenemos la unidad funcional, que más o menos se encuentra entre el 85 y el 90% de las unidades funcionales. ¿Alguien sabe cuál es la unidad funcional del riñón? La nefrona. La nefrona, exactamente. El 85% de las nefronas se encuentran en la corteza renal. Bien, hablemos un poco de la irrigación. Sabemos que es importante que el riñón esté bien perfundido y que tenga una perfusión adecuada. El riñón va a estar alimentado por la arteria abdominal, ¿no? La arteria abdominal va a estar segmentada en la arteria renal, ¿no? Va a tener una pequeña ramificación que va a introducirse en la parte del ilio y va a estar perfundido. ¿Alguien sabe cuánto es el gasto cardíaco que ocupa los riñones para estar funcionando de manera correcta? No. El 25% del gasto cardíaco. Es decir, una cuarta parte del gasto cardíaco es necesario para que el riñón esté bien perfundido y esté teniendo sus funciones que estaremos hablando más adelante acerca de ellos. Bueno, esa es la parte, digamos, macroscópica. Y bien, ¿qué les parece si hablamos un poco más microscópico? Este es un riñoncito, igual, está seccionado, y en la parte en donde estoy señalando el puntero, a esta parte se le denomina ilio renal. En el ilio renal están insertados precisamente la arteria renal, que es justo este puntito de color amarillo. ¿Y quién me podría decir qué es este pedacito que está aquí? Ay, no me acuerdo cómo se llama. ¿El qué, perdón? No es
el uretero? No. Así es el uretero, exactamente. Es justo el uretero. Entonces, dentro del hilio renal va a estar tanto la vena renal, la arteria renal, la vena renal, que son los que van a estar alimentados. Después de convertirse en arteria renal, que es justo estos puntitos de color amarillo que les señalé, viene la arteria segmentaria. La arteria segmentaria corre a partir hasta más o menos la altura de los finales de las pirámides de Malpighi. Posteriormente viene la arteria interlobulillar, después viene la arteria arciforme y por último la arteria interlobulillar, ¿sale? Que estaría en esta parte. ¿Sale? De esta manera es como el riñón está perfundido y ocupamos entonces el 25% del gasto cardíaco. Les hice este pequeño esquema justo para que pudieran identificar de manera rápida arteria renal, segmentaria, interlobulillar, arciforme, interlobulillares, arteria aferente, arteriola aferente y capilar glomerular. ¿Sale? Ahorita vamos a hablar un poquito más microscópicamente acerca del capilar glomerular. Llega al capilar glomerular, hace los procesos de filtración y posteriormente pues tendría que salir, ¿no? Saldría de la arteria eferente, llegaría a los capilares peritubulares y va de regreso, ¿no? En vez de ser arterias, en esta ocasión se convierten en venas y es exactamente las mismas. Interlobulillares, arciformes, interlobulares, segmentarias, regresa a la vena renal y posteriormente regresa al corazón para hacer exactamente el mismo proceso. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? Ninguna. Bien, continuemos entonces. Quedamos que entonces la unidad funcional del riñón, pues, es la nefrona, ¿no? Cada riñón tiene en promedio, dependiendo de la literatura, tiene un promedio de 1.000.000 a 1.200.000 nefronas, ¿no? Y pues estos están ubicados exactamente en la corteza de la corteza renal. El resto se sitúan cerca de la unidad de la médula. Y bueno, pues se caracterizan por tener túbulos que penetran en lo más profundo de la médula renal. Hablemos de manera rápida acerca de la nefrona, ¿no? La nefrona tiene 3 elementos importantes que tenemos que identificar y que podría dar incluso la etiología de la enfermedad renal. Pero vamos a identificar primero cuáles son estos elementos. La primera es glomérulo. El glomérulo pues, es una red de capilares semipermeables que se originan en la arteria aferente, justo ahí en donde ¿se acuerdan ¿se acuerdan cuál fue la última vena que les dije con la que se irrigaba el riñón? Antes de convertirse en la arteria aferente. ¿No? Aquí está. Interlobulillar. Antes de terminar en la arteria aferente, que es justo en la entrada del glomérulo, es la arteria interlobulillar, ¿sale? Es justo donde empezamos con la red capilar, entra la sangre y pues hace algunos procesos. Después viene la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman no es más que el recubrimiento de todas esta red capilar y que justo va a ser un espacio en el que algunos elementos se van a quedar para posteriormente eliminarlos, ¿no? Por último, viene los túbulos renales. Los túbulos renales, que ¿alguien conoce cuáles son los túbulos renales o cómo están divididos? Túbulo ascendente, asa de Hele y el tubo descendente. Primero, pues, túbulo proximal, ¿no? Ahorita continuamos hablando de ellos, que sería túbulo proximal, túbulo descendente del asa de Hemler, tubo ascendente del asa de Hemler y túbulo distal, ¿no? Esta ya es el túbulo colector, ¿de acuerdo? Bien, vamos a continuar. Bien, bueno, ya entendemos entonces que allí es como así es como está irrigado el riñón y así es como va a hacer los procesos de eliminación y de formación de la orina, ¿sale? Recordando que entra en la arteria interlobulillar, llega a la arteria aferente, ingresa a la nefrona y hay agua y solutos que se filtran en las paredes capilares. Las paredes capilares van a excretar sustancias que no necesitamos y van a quedar en el espacio capsular.
este espacio capsular, pues a este proceso se le denomina ultrafiltración glomerular. Después, la sangre va a regresar, como ya les había recordado, ya les había comentado, a la arteria aferente y posteriormente a la vena renal y de ahí al corazón. Este dibujito se los preparé para poder identificar un poco mejor. Entonces, entra la sangre, arteria aferente, pasa a los capilares, se genera este proceso de ultrafiltración y algunos elementos se quedan justo en la cápsula de Bowman, que es este circulito que estoy marcando. ¿Sale? Va a haber elementos que se van a quedar dentro de la cápsula de Bowman y el resto de la sangre va a recorrer todos los capilares para retornar a la vena, a la arteria eferente y hacer el mismo proceso. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta o alguna duda hasta ahí? No, vamos bien, gracias. ¿No? Ok, excelente. Bien, continuemos. Ya quedamos que así es como va a empezar el proceso de ultrafiltración. Se van a eliminar algunos elementos, pero ¿qué va a pasar con estos elementos que se quedan aquí, ¿no? Aquí, estos elementos que podrían ser elementos como cloro, potasio, calcio, fósforo, urea, creatinina, todos esos elementos que son elementos azuados, que no necesitamos, se tienen que eliminar. ¿Pero cómo se van a eliminar? Bueno, estos residuos van a ser transportados fuera de la cápsula, del espacio de la cápsula de Bowman, van a llegar al túbulo distal, después van a llegar a la rama ascendente gruesa de Hemble y después al túbulo colector distal. Estos tres elementos o estas tres porciones de los túbulos van a realizar diferentes acciones que va a ser filtrado glomerular, excreción glomerular y reabsorción de elementos. El riñón tendrá la capacidad de poder identificar qué elementos necesitamos y qué elementos no necesitamos y podrá eliminarlos en estas tres porciones: túbulo contorneado distal, rama ascendente gruesa de Hemble y el túbulo contorneado distal. El riñón, pues, bueno, ya entendimos un poco de la fisiología, de la anatomía del riñón, pero tiene tres funciones principales, ¿no? Que más o menos ya las pudimos identificar y les pudimos definir. ¿Cuáles son estas tres funciones? Excretora, reguladora y endocrina. Bien, funciones del riñón. De tal manera que entonces la regulación del equilibrio ácido-base será uno de los elementos que desarrolla el riñón, regulación del equilibrio electrolítico, regulación de la presión arterial. ¿Alguien sabe cómo podría regular el equilibrio ácido-base el riñón? Bueno, el riñón eliminará iones de hidrógeno y retendrá iones de bicarbonato, de tal manera que en dado caso que el riñón empiece con deterioro de la función, pues podría ocasionar acidosis metabólica, ¿no? La regulación electrolítica, ¿alguien sabe cómo podría regular el riñón el equilibrio electrolítico? Bueno, la regulación del equilibrio electrolítico también se relaciona justo en la cápsula de Bowman, en donde el riñón pues eliminará todos los elementos que de por sí ya tiene la orina, potasio, cloro, magnesio, e identificará qué elementos no se necesita y de esa manera podrá regular el equilibrio ácido-base. La regulación de la presión arterial lo hará a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, identificando los niveles de sodio, de tal manera que si el organismo siente que tiene poquito sodio, pues creerá que está hemoconcentrado y generará una vasoconstricción o una vasodilatación de las arterias eferentes y de las arterias eferentes y aferentes. Regulación de la composición iónica, mantenimiento de la osmolaridad sanguínea, regulación del volumen sanguíneo, y excreción de desechos. Bien, ¿alguna pregunta o alguna duda hasta aquí?
Todo bien, gracias. ¿Todo bien? Ok. Perfecto. Bueno, entonces, bien, hablemos de tal manera de el tema, ¿no? Insuficiencia renal y sus tipos. La AKIN determina tres categorizaciones en la falla renal, ¿no? La primera la denomina por sus siglas en inglés AKIN, que es lesión renal aguda o insuficiencia renal aguda. La segunda es por sus iniciales en inglés CKD, enfermedad renal crónica. Y por último, en 2012 me parece, hizo una modificación y denominó a la enfermedad renal aguda, por sus iniciales en inglés, AKD. En un momento estaremos definiendo cada una de ellas y cuál es la diferencia. ¿De acuerdo? Hablemos pues primero de la insuficiencia renal aguda. ¿Alguien tiene alguna idea cuál es la definición de enfermedad renal aguda? ¿O cómo podrían ustedes definirse enfermedad renal aguda? Bueno, yo recuerdo que era la disminución de la función renal en un periodo de tiempo corto, menor a 6 meses, si no mal recuerdo. Ajá, muy bien. Exactamente. Bueno. No les pasé esto, ahorita hablamos de esto. Vamos a hablar rapidísimo de la definición. Se define como el deterioro súbito y parcialmente reversible de la función renal que ocurre en un lapso de horas o de días. Normalmente este trastorno está ocasionado o se ocasiona más bien en pacientes que están en unidades de cuidados intensivos, pacientes que su enfermedad de base es secundaria o es diferente a enfermedad renal y que posteriormente desarrollan enfermedad renal aguda. Y esto lo vamos a identificar el personal de enfermería en particular que está con pacientes en estado crítico, podemos identificar de manera pronta si el paciente está desarrollando enfermedad renal aguda o no. ¿Cómo y por qué? ¿Quién me dice cómo y por qué podríamos nosotros como personal de enfermería identificar si el paciente está generando enfermedad renal aguda? ¿Por el nivel de creatinina? Bueno, pero pues el nivel de creatinina usted no lo puede ver en ese momento, ¿no? Usted está todos los días con el paciente, pero no puede valorar en ese momento la creatinina. No es que vaya al laboratorio, saca. ¿Infecciones recurrentes de vías urinarias? Las infecciones recurrentes de vías urinarias, oliguria, exactamente, ¿no? Exactamente, oliguria. Por eso es importante saber cuál es la definición de oliguria, anuria, ¿no? Oliguria entendemos que es una diuresis menor de 400 mililitros en 24 horas y la anuria es una diuresis de menos de 100 centímetros cúbicos en 24 horas. Entonces, para esto debemos identificar el volumen urinario, ¿de acuerdo? El volumen urinario es algo en el que el personal de enfermería está constantemente en él. Se hacen tomas se recolecta la orina cada hora, se anota y de tal manera podemos identificar si el paciente o no podría estar desarrollando enfermedad renal aguda. La valoración el volumen urinario no es un determinante para evaluar o para el diagnóstico de enfermedad renal aguda, pero sí es un dato subjetivo que nos puede ayudar a entender si es que el riñón está empezando a disminuir su función, ¿no? También podemos calcular la tasa de filtrado glomerular con base a la creatinina, que lo podemos hacer por algunas formulillas que pues, más al rato podemos hablar de ellas, ¿de acuerdo? Bien, ¿alguien sabe cómo se calcula el volumen urinario? Mililitros sobre kilogramos sobre hora. Las horas que está. Así es, exactamente. Entonces, de tal manera es que esa es la fórmula para identificar el volumen urinario y entonces los parámetros normales de volumen urinario, ¿cuáles son? .5 a 1.1, dependiendo de la literatura que ustedes identifiquen, son los parámetros normales de volumen urinario. ¿Sale? Entonces, así es como podemos identificar de manera pronta y como parte de nuestras funciones si se puede generar alguna enfermedad renal.
el parámetro, No le escuché, ¿me puede repetir la pregunta? que si me podría repetir el parámetro del volumen urinario normal. 0.5 a 1.1. Ok, ¿en pediátricos es lo mismo? No, en pediatras sí hay una modificación. No tengo el dato, no tengo contacto con pacientes pediátricos, pero igual lo identificamos. Bien, ¿alguna otra pregunta o alguna otra duda? Gracias. Gracias. No, ok, bueno, entonces ya entendemos que cómo podríamos valorar la enfermedad renal aguda, pero debe de haber una clasificación, ¿no? ¿Cómo podemos clasificarlas? En 2007, la AKIN hizo una escala de valoración para estratificar el grado de lesión renal aguda. Por supuesto, en 2012, también la CADIGO desarrolló otra estratificación. ¿Y cuáles son estas estratificaciones? Pues son estas las que les estoy poniendo aquí en el cuadrito. En la AKIN son exactamente las mismas, ¿no? Simplemente ahí como que se copiaron. CADIGO nada más agregó el nombre de rifle por las iniciales, pero son exactamente las mismas, ¿no? Vamos a hablar un poco de la AKIN. Primero, en el estadio número 1, dice que va a haber un incremento de la creatinina basal de 1.5 o un aumento del 0.5 miligramos sobre decilitro o un volumen urinario de 0.5 en 6 horas. Ahí lo estratificaríamos en el nivel 1, en el nivel 1. En el nivel 2, la creatinina tendría que estar elevada 2 veces su estado basal o un aumento de 0.5 o menor a 1.5 kilogramos por hora en 12 horas. Y el estadio 3, una creatinina 3 veces elevada o una creatinina igual o mayor a 4 miligramos sobre el decilitro o un volumen urinario menor a 0.3 miligramos por kilogramo por hora en 24 horas, ¿sale? Y así es como podríamos clasificar la enfermedad renal aguda. En cuanto a la CADIGO, que hace estas estratificaciones, simplemente por las iniciales que hace, son exactamente las mismas. Si se dan cuenta, pues igual 1.1, nada más dice que el decremento de la tasa de filtrado glomerular mayor al 25%, igual, pero elevación de la creatinina 2 veces, 50% de tasa de filtrado glomerular. Y en el estadio 3 sale exactamente la misma, una creatinina igual o mayor a 4 miligramos por decilitro, igual de esta manera. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta o alguna duda en cuanto a las clasificaciones? No, bueno, continuemos entonces. Hablemos de las causas de enfermedad renal aguda. Estas causas van a estar divididas en 3. No puse una... Bueno, van a estar divididas en 3. Prerrenal, intrínseca y posrenal. Prerrenal se va a referir a todo lo que esté antes del riñón. Intrínseca, o la he escuchado que dicen intrarrenal, es todo lo que va a pasar dentro del riñón. Y posrenal se va a referir a todo lo que esté después del riñón. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poco de las causas prerrenales. Y las causas prerrenales están divididas en 4 elementos importantes. Hipovolemia, disminución del gasto cardíaco, vasodilatación sistémica y vasoconstricción renal. En la hipovolemia, pues tenemos hemorragias, tubo digestivo alto, tubo digestivo bajo, secuestro de líquidos. Secuestro de líquidos puede ser una ascitis, una peritonitis, perdón, es una ascitis, una pancreatitis, una apendicitis, pérdidas cutáneas. ¿Quién me dice que es una pérdida cutánea? ¿O quién me dice que es una pérdida gastrointestinal? No. Bueno, pérdidas cutáneas pues pueden ser por quemaduras de segundo o de tercer grado, pérdidas gastrointestinales, diarrea, vómito, disminución del gasto cardíaco, pues bueno, puede ser una miocarditis,
una embolia pulmonar, trastornos taponamiento cardíaco o vasodilatación sistémica, estados de choque, cualquier estado de choque que se les ocurra, y vasoconstricción renal, que es la liberación de las catecolaminas, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues van a haber dos elementos importantes, pues la disminución del volumen circulante y la disminución de la presión arterial. Estas disminuciones van a ocasionar mecanismos de regulación y va a existir una vasodilatación. Después de que estos mecanismos de regulación superen su activación, pues van a dar pie a mecanismos contrarios, ¿no? En vez de que haya una vasodilatación, ahora va a haber una vasoconstricción y esta va a estar producida por 4 elementos, ¿no? Que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, liberación de aldosterona, sistema nervioso simpática y hormonas antidiuréticas. Lo que entonces ocasionaría una enfermedad renal aguda, ¿no? Esta imagen me gusta. Se las puse aquí solitas para identificarlos. Hipoperfusión renal, o sea, la falta de fuerza para que el corazón esté bien perfundido ese riñón. Hipovolemia, disminución del gasto cardíaco, vasodilatación sistémica, vasoconstricción de la arteria renal. Y bueno, pues va a haber una disminución de la concentración de la orina, la osmolaridad de la orina va a disminuir y pues podría causar enfermedad renal aguda, ¿no? Los tratamientos pues serán sueros inotrópicos, furosemide y pues corrección de los electrolitos, ¿no? Y bueno, pues tratar la enfermedad etiológica, ¿no? Que fue lo primero que empezó a desencadenar pues este problema, ¿no? Por ejemplo, no sé, la diarrea o el taponamiento cardíaco o ¿cómo se llama? O algún trastorno inicial que requiera tratamiento. Bien, hablemos de las causas parenquimatosas. Les había comentado que las causas parenquimatosas era todo lo que pasa dentro del riñón. Estas van a estar subdivididas en 4 elementos importantes: las intersticiales, las vasculares, las glomerulares y las tubulares. En este momento les voy a hablar de las tubulares. ¿Por qué las tubulares? Porque son las más comunes, ¿no? Son las lesiones parenquimatosas más comunes, se generan en las tubulares. Las glomerulares, ¿alguien me podría decir algún síndrome que pudiera causar enfermedad renal aguda a causa de algún trastorno glomerular? Glomerular me refiero a una glomerulonefritis, por ejemplo, o un síndrome nefrótico. ¿Le suena? Exactamente, un síndrome nefrítico, que en este caso está dañada la barrera de filtración. Pero bueno, vamos a hablar ahorita de las tubulares. Las necrosis tubulares tienen 2 etiologías: las isquémicas, que son las que acabamos de hablarles hace ratito, las que les acabo de comentar hace ratito, y las tóxicas. Dentro de las necrosis tubulares hay 2 porciones tubulares que son las más susceptibles a desarrollar un trastorno, ¿no? Que es el túbulo contorneo proximal y la rama gruesa, la rama ascendente gruesa del asa de Henle, ¿no? Y bueno, pues dentro de las tóxicas van a existir 2, que son las endógenas y las exógenas. Las endógenas, pues es la hemoglobina, la mioglobina, los cristales que, bueno, pues deterioren la barrera de cualquiera de los 2 túbulos. Las exógenas, pues antibióticos, aminoglucósidos y los AINES, ¿no? Que son medicamentos que pues también dañan la barrera de los túbulos. Y bien, ¿cuáles son las etiologías? Y las parenquimatosas, ¿de qué estamos hablando? Pues pielonefritis, toma de AINES, quimioterapias, aminoglucósidos, drogas, anfotericinas y la rabdomiólisis. El tratamiento, pues igual será con soluciones, tratando la etiología de la enfermedad, furosemide, manitol y la corrección electrolítica. Bien, ¿alguna pregunta o alguna duda con la parenquimatosa? No, gracias. Ok.
Hablemos de la última porción que les había dicho de la porción postrenal. De esta porción postrenal, pues es poco frecuente, pero pues sí llega a pasar, ¿no? Que son infecciones de vías urinarias, litos y prostatitis. Prostatitis son obstrucciones de la vía que podrían causar incluso enfermedad renal aguda. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál es el examen diagnóstico? Como ya les había comentado, pues es el volumen urinario y la química sanguínea, ¿no? El volumen urinario que ya habíamos hablado, que era de 0.5, 0.6 puse aquí y 1.0 mililitros, ¿no? La química sanguínea, pues la elevación de la creatinina y de la urea con referente a las estratificaciones que puede denominar la Akin o que denomina la CADIO, ¿no? Con sus siglas en rifle. Bien, ¿alguna pregunta o alguna duda de la enfermedad renal aguda? En general, ¿ninguna? ¿Quedó clarísimo todo? Disculpa, la rhabdomiólisis es la que es referente a de lesiones musculares, y que es cuando se prende la mioglobulina. ¿Sí es esa? Exactamente. Ajá, los pacientes que se dedican, ¿cómo se llaman estas personas que hacen mucho ejercicio? Estos, fisicoculturistas, exactamente, que hacen muchísimo ejercicio, producen rhabdomiólisis por el exceso de ejercicio, el músculo empieza a desarrollar mioglobina y pues lesiona precisamente los túbulos que les comenté. Bueno, el 70% de las causas prerrenales la insuficiencia renal se debe al 70% de las causas prerrenales y un 17% obstructivas, ¿de acuerdo? La insuficiencia renal aguda, complicada, más el 5% de todos los ingresos hospitalarios. Es importante identificar entonces como personal de enfermería los datos que pudieran ocasionar enfermedad renal aguda. Bueno, vamos a hablar de la siguiente categorización. ¿Alguna vez habían hablado de esta categorización, enfermedad renal aguda? No. ¿Cómo dijo, perdón? ¿No? Ahí está en la presentación, enfermedad renal aguda. Sí. ¿Sí? ¿Qué me puedes decir de esta enfermedad renal aguda? Bueno. Sí, te escucho. Sí, dinos, cuéntame. Pues prácticamente es la falla, ¿no? Renal. Bueno, es que no sé si yo tenía así como el concepto, pero yo creo que voy a estar, qué bueno que me metí al curso, porque yo según era cuando ya tenían igual desarrollado rápidamente en algunas, la falla renal en algunas horas o días y podía ser, llevar a la mortalidad, pero no sé si es que ese concepto fue lo que escuché en el anterior. Pero no sé si exactamente. Una cosa es la insuficiencia renal aguda, que es la que acabamos de hablar. Insuficiencia renal aguda, ahora llamada lesión renal aguda, enfermedad renal crónica y este nuevo término que le denominan enfermedad renal aguda. No es lo mismo, ¿no? Una cosa es insuficiencia renal aguda, que es de las que acabamos de hablar, o lesión renal aguda, pero esta enfermedad renal aguda tiene algunas determinantes que quise platicarles con ustedes porque pues no es nuevo, pero son términos que vamos a empezar a escuchar. Pero bueno, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere esta parte de enfermedad renal aguda? Simplemente está con relación a el tiempo de desarrollo de la enfermedad. Recordemos que la lesión renal aguda se desarrolla en horas o en días y que es potencialmente reversible. Sin embargo, la enfermedad renal crónica es el deterioro o la disminución de la tasa de filtrado glomerular con un periodo mayor a 3 meses. Es decir, si el paciente se perpetúa los trastornos que tiene y pasan más de 3 meses, entonces la pueden categorizar como enfermedad renal crónica. Sin embargo,
hay pacientes que no cumplen con ese periodo de 3 meses, ¿no? A lo mejor tienen 2 meses o 3 meses, pero que dicen, pero ellos decían, pero ya ya no es enfermedad renal aguda porque ya no es reversible, pero no cumple con la definición operacional de crónica que dice mayor de 3 meses. Entonces, desarrollan este término nuevo y le denominan enfermedad renal aguda. La enfermedad renal aguda se define como la pérdida lenta y progresiva de la función renal con una tasa de filtrado glomerular menor de 60 mililitros por minuto por 1.3 o la presencia de daño renal demostrada por imagenología o alguna prueba bioquímica mayor a 3 meses. Y la enfermedad renal aguda simplemente será que tenga menos de 3 meses con los mismos criterios de la disminución de la tasa de filtrado glomerular y el daño renal demostrado por imagenología o algunas pruebas bioquímicas. ¿Me di a entender? Sí. Simplemente no cumple la definición operacional en cuanto a tiempo la enfermedad renal aguda. ¿Sí? O sea que esta no es insuficiencia renal aguda, sino enfermedad renal aguda, a lo que anterior que usted Exactamente. había dicho. Y de los 3 Exactamente. el tiempo son 3 meses de que de presentarse los síntomas De o presentarse, sí, exactamente, de presentar una disminución de la tasa de filtrado glomerular o la presencia de daño demostrada por imagenología. ok, gracias. Exactamente la misma, simplemente lo único que cambiará será el tiempo, ¿de acuerdo? Sí, gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta Entonces, o alguna duda? perdón, Sí, dígame. Sí. entonces quedaría como la insuficiencia renal aguda sería aquella que se presenta en horas y días. Es que no esta, es enfermedad, no es insuficiencia, es no, enfermedad por renal eso. aguda. Ajá. Y esta enfermedad renal aguda es aquella que aparece o tiene una evolución de 3 meses. Menos de 3 meses. Mire, vea aquí. Fíjese dónde está mi marcador. Dice AKD, que son las siglas en inglés de enfermedad renal crónica, que justo es esta, ¿no? Y dice que hay una disminución de la tasa de filtrado glomerular menor a 60 mililitros. Igual que la define la enfermedad renal crónica, que es CDK, que es este, mire. CDK, igual hay una disminución de la tasa de filtrado glomerular por un periodo mayor a 3 meses y en la enfermedad renal aguda menor de 3 meses. ¿Ya lo vio? Ya, muchas gracias. Bien, los 50 y tantas personas que ¿entendieron esta parte? Sí, solo va a cambiar el tiempo. Así es, solo va a cambiar. Ujú. Exactamente. Bueno, entremos entonces en la enfermedad renal crónica. Ya tenemos la definición perfectamente bien definida. Y, perdón, y también hay una estratificación, ¿de acuerdo? La CADIGO en 2012 definió 5 estadios, que en realidad son 6 estadios, y está determinada a través de la tasa de filtrado glomerular. Y la categorización también se describe a través de la albúmina. ¿Cómo calculamos la tasa de filtrado glomerular? Existen fórmulas kilométricas para determinar la tasa de filtrado glomerular. Sin embargo, actualmente pues ya hay un poco más de tecnología y tenemos la oportunidad de tener aplicaciones en el teléfono que nos proporcionan fácilmente pues el resultado de la tasa de filtrado glomerular. Y esta se obtiene a través de la creatinina. A través de la creatinina introducimos datos en la aplicación que determinan la creatinina sérica, la edad, el género y la raza, ¿no? La raza simplemente dice de raza negra o otros y nos entrega la tasa de filtrado glomerular. Están estas 5 categorizaciones y también con la presencia de albúmina, que está determinada por A1, por una presencia de menos de 30 miligramos sobre decilitro, o A2 con 30 a 299 miligramos sobre decilitro, o A3 mayor a 300 miligramos sobre decilitro. Ya conocían esta tablita, ¿no? No. No. ¿No la conocían?
Bueno, eh, Sí. en la parte del lado izquierdo, sí la conocían o no la conocían. En la parte Yo no. del lado izquierdo donde estoy señalando, los parámetros normales de tasa de filtrado glomerular van dentro de 100 y 200 mililitros por minuto por 1.73. En la parte normal, pues tenemos que a partir de 90 mililitros por 1.73, se considera normal. Y después de ahí va descendiendo entre 60 a 89, entre 45 a 59, 30 a 44, de 15 a 29, y falla renal es menor de 15 mililitros por 1.73. En esta parte es cuando todos los pacientes llegan ya con urgencias dialíticas, ¿no? O sea, ya son pacientes que ya requieren tratamiento de sustitución renal. Dentro de muchas guías de prevención y de tratamiento de la enfermedad renal, dice que cada una de las categorías debería de proporcionar tratamientos preventivos para evitar llegar a la disminución de la tasa de filtrado glomerular y evitar que el paciente ingrese al servicio de urgencias con una urgencia intradialítica. ¿Quién conoce las urgencias intradialíticas? ¿O quién me dice cuáles son esas urgencias intradialíticas? ¿Las conocen? No. ¿No? Bueno, voy a replantear la pregunta. ¿En qué momento deben de iniciar terapia de sustitución renal? Bueno, dijo que la urgencia dialítica iba a ser cuando ya el paciente, conforme a la tabla que nos acaba de mostrar, pues en descenso grave, en fallo renal. Así es. Que ¿Y sean en qué de momento? mayor a 15, menor a Así 15, es. perdón. Exactamente. Pero ¿qué características va a tener su paciente cuando llegue con una tasa de filtrado glomerular menor a 15? O sea, se refiere a Cuando clínicamente. ya hay anuria total. Clínicamente, Exactamente, cuando Puede hay anuria, llegar. pero cuando... Ajá, les escucho. Podría ser un paciente con oliguria o anuria, que llegue hipotenso, que llegue Oliguria. con signos y Hipertenso. síntomas, náuseas, vómitos, cefalea. Puede llegar a tener igual lo que mencionaba, calambres o dolor torácico, si es relacionado con cardiopatía, o no sé, si a eso se refiere. Ok. Por ejemplo, cuando el paciente llega con náuseas, que está todo somnoliento, que le hablas y parece que está dormido, que tiene un aliento como raro, ¿por qué creen que está el paciente así? Y dicen, no, es que es paciente Por las renal. toxinas. ¿Por qué? Las Por toxinas, las ¿y cómo se le llama eso? Acidosis metabólica. La acidosis metabólica es uno de los criterios para iniciar terapia de sustitución. El otro es síndrome urémico. El paciente está con tantos azuados. No, la encefalopatía es secundaria al síndrome urémico. El paciente está con tanta urea y con tanta creatinina en su organismo, no la puede eliminar, son toxinas. Entonces, como no sirven sus riñones, no la elimina y el paciente está con síndrome urémico, y esa es un criterio para iniciar terapia de sustitución. Acidosis metabólica. Intoxicación por medicamentos también es otra. Nosotros le llamamos overload o sobrecarga hídrica. Son los criterios para iniciar terapia de sustitución. Esos pacientes que llegan con esas características seguramente tienen una tasa de filtrado glomerular de 15 o menos de 15 mililitros por minuto por 1.73. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar. Porque ya ni sé cuánto tiempo llevamos. perdón. Bueno, las causas de insuficiencia. Mencionó que Sí. había unas apps muy buenas. ¿Nos podría recomendar Ajá. alguna? Si quieren, ahorita que termine la presentación, les enseño con mi telefonito la app que les va a poder calcular la tasa de filtrado glomerular. Y bueno, ahorita se los muestro aquí, ahorita que terminemos la presentación, ¿sale? ¿Va? Sí, gracias. Gracias. Bueno, las causas de insuficiencia renal, bueno, pues están subdivididas en tres importantes, ¿no? La primaria, que bueno, pues pueden ser glomerulonefritis, nefropatías intersticiales, enfermedades quísticas, nefropatías vasculares, secundarias a enfermedades sistémicas o secundarias a malformaciones de las vías urinarias, ¿no? Pueden ser las causas de enfermedad renal crónica. El cuadro clínico, bueno, pues ya les habíamos comentado que el cuadro clínico, pues, los pacientes, por ejemplo, en lo respiratorio, pues van a tener disnea, incremento de la tendencia a infecciones relacionadas a neumonías, o puede haber
hemopoptosis. Bueno, disnea, los pacientes van a venir con sobrecarga hídrica, van a tener tanto líquido que ese líquido va a llegar a los pulmones, los pacientes crepitan de tanta agua que tienen. Entonces, sobrecarga hídrica, indicación para iniciar terapia de sustitución. Musculoesqueléticos, calambres, debilidad muscular, movimientos de piernas durante las noches. Los pacientes pueden llegar con hipercalemias, que pueden producir trastornos del ritmo, cardiovasculares, hipertensión arterial. El riñón deja de funcionar. Recordemos que una de las funciones del riñón pues, era regular la presión arterial a través de la producción de renina, insuficiencia cardíaca congénita, con pacientes que tienen ya trastornos cardiovasculares previos, y hematopoyéticos, pues anemia y aumento de la tendencia a hemorragia, ¿no? Recordemos que el riñón también tiene funciones hematopoyéticas, y pues la deficiencia del riñón pues puede causar con el paso del tiempo pues anemia. Exámenes diagnósticos, bueno, pues un electrolítico sérico, pues habrá elevación del potasio, disminución del bicarbonato, una biometría hemática, el paciente va a estar anémico, y una química sanguínea, pues la elevación de la creatinina y de la urea, ¿no? Elevación del ácido úrico también. Los estudios radiológicos, pues se deben documentar el tamaño de los riñones. Esto pues a través de una tomografía renal o un ultrasonido renal, ¿no? Normalmente hay pacientes, normalmente los pacientes después de que desarrollan enfermedad renal, pues sus riñones tienden a hacerse chiquititos, ¿no? Entonces le tomas una tomografía y de pronto ves un riñón que ya no tiene las características que les había comentado a un principio, entonces pues ese riñón pues está empezando a deteriorarse, ¿no? Estudios histológicos, biopsia renal. Se hace una biopsia renal también para determinar el grado o la deficiencia del riñón, del problema que tenga. Y bien, bueno, el objetivo del equipo multidisciplinario. El objetivo, pues, es controlar síntomas y prever secuelas a largo plazo, evitar complicaciones, prevenir secuelas a largo plazo, disminuir la velocidad de la progresión de la enfermedad renal, controlar todas las etapas de la enfermedad renal y corregir factores de riesgo. Recordemos que, pues, no estamos aquí para... Desgraciadamente el sistema de salud en México es complicado. Normalmente todos los pacientes que tenemos con terapias de sustituciones son pacientes que llegaron de manera de urgencias, pocos. Es más, yo puedo contar los pacientes que tengo con la palma de mis manos que llegaron con una tasa de filtrado glomerular menor y que se les puede dar un tratamiento preventivo, ¿no? Los pacientes que llegan y que necesitan terapia de sustitución llegan ya muy deteriorados, muy lastimados, y eso solamente perpetúa su enfermedad y genera más complicaciones. La idea de generar un programa de prevención y educación a pacientes con enfermedad o que puedan desarrollar enfermedad renal debería de ser prioridad para todos los sistemas de salud actual en México, porque nos sale más caro estar tratando pacientes con terapias de sustitución renal que si podemos generar nefroprotección al paciente, ¿no? Disminución a lo mejor de proteínas, disminución a lo mejor o evitar la ingesta de AINES, muchas situaciones que complican el sistema de salud mexicano. Entonces, pues, importante corregir esta situación. Bien. Tratamiento de la enfermedad renal, los conocen ustedes a la perfección. Diálisis peritoneal en todas sus modalidades, hemodiálisis y, por supuesto, el mejor, pues el trasplante renal. Bien, la enfermedad renal afecta cerca del 10% de la población mundial. El crecimiento de la prevalencia en pacientes en diálisis ha aumentado 8%, ¿no? Y estos son datos un poquito viejitos, seguramente ha incrementado mucho más. El 60 al 70% de casos de enfermedad renal en estadio 5 se producen por diabetes o hipertensión. Y el 30 al 40% se presentan en jóvenes que no están en estas patologías. No sé si se los comenté o se los mencioné. Las principales causas para desarrollar enfermedad renal crónica es hipertensión arterial y diabetes mellitus.
pacientes que son hipertensos y diabéticos, si continúan con pues malos hábitos, si continúan con la historia natural de su enfermedad, muy probablemente lleguen a desarrollar enfermedad renal, ¿no? Ya para terminar, me gusta muchísimo esta gráfica porque dice el porcentaje que había en 2000 al 2030, ¿no? Los pacientes que había en el 2000 ya con enfermedad renal, bueno, que estaban estratificados eran 154 millones, de los cuales 55 millones ya estaban evolucionados, o sea, en su tratamiento, ¿no? Ya estaban en terapia de sustitución. Pero por convertirse en pacientes enfermos renales, había 99 millones. Pero para 2030 se va a estimar que va a haber un total de 270 millones, los cuales van a estar en tratamiento ya 84 millones, pero por convertirse en 286 millones de personas que van a empezar o que podrían llegar a desarrollar enfermedad renal, ¿no? La incidencia de diabetes, pues es la principal causa de enfermedad renal crónica en estadio 5, y pues en Latinoamérica, los países que pues estamos ahí punteando, pues es Costa Rica con el 66.8% y por supuesto México, ¿no? Recordemos que somos el primer país con diabéticos e hipertensos, entonces muy probablemente lleguemos a ser el primer país con enfermos renales, ¿no? Colombia con el 42% y bueno, pues los menores, los cubanos y los uruguayos. Aquí está del lado izquierdo, en la parte superior, la etiología, ya les había dicho, nefropatías diabéticas, nefroangioesclerosis, que son enfermedades autoinmunes, desconocidas, no tenemos etiología, que representa el 15%, glomerulonefritis y nefropatías obstructivas. Bien, pues bueno, espero que les haya gustado muchísimo mi presentación y pues eso es todo. ¿Alguna pregunta o alguna duda que tengan con referente a la presentación o algún tema?